Bueno, muy buenas tardes, Fabio, ¿cómo están? También a los futuros estudiantes de la maestría, ¿no? Porque pues acá van a haber más estudiantes que van a Va a mirar, quedar, va a quedar. va a quedar. Entonces, hoy estamos pues mi persona, Jorge Chía, Fresia y Diego Lastra. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el video de la Odisea de la Especie, un documental que dejó muchos aprendizajes, ¿no, compañeros? ¿Ustedes qué opinan? Sí, fue un documental bastante interesante. La actuación de los personajes también es. Algunas partes estuvieron divertidas, pero sí, la forma de explicar que tenía el narrador fue muy interesante, fue muy buena, explicaba muy bien y las imágenes que acompañaban daban mucho que pensar. Pues sí, a mí me encantó, principalmente porque teníamos esto de dónde venimos, cuáles son nuestros ancestros y todo, y yo pues con una base teórica que del colegio y de la universidad que nosotros ya teníamos, y volver a ver esto y comprender un poco más. Una de las cosas que más me llamaron la atención, por ejemplo, es esta coexistencia entre el Homo sapiens en sí y eh, ¿cómo se llamaba el otro? Ya no me acuerdo. Neandertal. Hay, pues El hay hartos, Neandertal y el ¿no? Homo sapiens que pudieron coexistir al mismo tiempo, pero que el Homo Neandertal al final pues se extinguió y queda la dura de porque no podía como que reproducirse con los Homo sapiens. ¿Qué es lo que hicieron mal para que pudieran extinguirse como especie? ¿O qué es lo que había de malo en su genética para que pudiera ser eso? Entonces, creo que el video también como que te da esas dudas y te da a entender de que aún no hay una respuesta definida en lo que sucedió entre esas dos especies. ¿Qué opinan Ok. ustedes? Yo quiero hablar algo que, pues bueno, estamos como yendo muy a la parte de la final, ¿no? Pero eh, yo quiero, o sea, yo llegué a la conclusión que el video, el principio, la puedo, digamos, conferir en una frase, que es adaptarse, cambiar o desaparecer. Entonces, lo podemos mirar en la australopithecus, bueno, una etapa de qué, que se encargaba de sobrevivir, ¿no? De Claro. sobrevivir, y mirábamos si no sobrevivía, pues llegaba a un punto donde básicamente desaparecía, moría. Entonces lo podemos también ver en el Homo habilis, también lo podemos ver en otro tipo de, 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 de ser, como por decirlo así, y que pues eventualmente se tienen que adaptar, cambiar, porque si no, pues básicamente se van a desaparecer, y pues se vio muy reflejado en el documental como tal. Mm. Sí, a ver, eso también lo explican muy bien con el nombre de Homo sapiens, el hombre sabio. El que Ujú. aprende sobrevive, el que no aprende muere. Más o menos ese poder es como el resumen de todo el vídeo. Sí, sí, pero hay como que algo raro ahí, ¿no? Como que todos, había muchas cantidades de homos, de especies, de homínidos, Especies. y solamente una de ellas es como que la que logra sobrevivir a esta glaciación, y las demás pues como que desaparecen o mueren, y ese es el porqué, ¿no? Porque al final nosotros somos herederos del Homo sapiens, del Homo erectus, de todos ellos, pero dicen que al final, o bueno, explican que no podríamos compartir la genética con estos otros homínidos. Y aunque se parecían mucho a nosotros, tenían casi las mismas habilidades, e inclusive podrían haber sido mejor en la casa, en algunas otras actividades que los Homo sapiens, pero es que al Ujú. final como que hubo ahí como que un rompimiento o algo que los hizo que como que desaparecieran como especie. Tal vez pudo haber sido que no hubo mucha población, o que las mujeres no tuvieron muchos hijos, o que pudieran haber hecho algo mal para que como que no formaran parte de nuestros genes, ¿no? Y eso me parece súper impresionante a mí. Ujú. Yo sí más o menos tengo la respuesta a eso por otros documentales que he visto en el pasado y decían que era porque los neandertales y similares usualmente estaban en grupos congregados muy pequeños Ok. y no se juntaban entre ellos. Entonces, si un grupo se moría, no había conexión contra otros, entonces esos pequeños grupos iban muriendo uno a uno y Pe- como no se juntaban, desaparecían. Ujú. Pero mira que ahí hay una,
Hay, Los sapiens sí eran grupos un poco más grandes que entre los grupos sí se comunicaban o se intercambiaban, por así decirlo. Como que la Y por parte eso llegaron. social. Exacto. ahí hay una parte que tú nombras que es cuando está el grupo de carroñeros y aparece la otra que está acostumbrada a comer frutas, vegetal. Entonces es eso como el cambio por decirlo De así, de clase. paradigma. Y ahí entraría la palabra de cultura, ¿no? O sea, es como la cultura de ellos que tenían de ser normalmente carroñeros. En cambio, aquella creo que se llamaba Lucy, me Lucy, parece. sí. Que está Lucy, en el Museo de Londres. exactamente, Claro. Lucy se encargaba solo de comer como fruta, era como vegetariana, por decirlo así. Entonces es ver, y ahí es donde traigo a colación el adaptarse, cambiar o desaparecer. Ella Claro. se tuvo que adaptar para poder estar ahí, pero pues bueno, lástimamente pues desapareció, ¿no? Porque pues al Sí, final de cruzar sí. el río, si no... Y qué genial que esa frase se resuma, ¿no? Adaptarse, cambiar o desaparecer, porque es Ujú. prácticamente lo que tuvieron que vivir y lo que se puede vivir hasta ahorita, ¿no? Como que como especie, sí se toma así como especie. Yo, Bueno, yo también quiero traer a colación, hay una parte que me gustó bastante que decía sobre la herramienta, que específicamente fue en el Homo sabili, que pues se consideró como el principal ser humano, ¿no? El primer ser humano, y era ese invento, ¿no? De la herramienta. Pero no es la importancia de la herramienta, sino la creación de la herramienta, ¿no? Yo no Entonces, te diría tanto la creación, sino la recreación del fenómeno. y yo creo que también uh podría dar el entendimiento de lo que hacía la herramienta, ¿no? La comprensión. -huh. También. Entonces traía que, bueno, la herramienta está, ¿no? Entonces, gracias a la herramienta van a comer más carne. Claro. Y al momento de tener más carne, va a tener más proteína, por consiguiente va a tener mucho más inteligencia y al tener más inteligencia va a poder crear como más herramientas y es como el crecimiento del conocimiento, ¿no? Entonces es como algo que va exponencialmente, ¿no? Es como Sí. ese primer Sí. punto donde empieza a ver esa curva de aprendizaje por parte pues, del Homo habilis, que pues, la verdad me gustó, me llamó mucho la atención esa parte, que fue A mí lo muy... que más me impresiona no es la habilidad de hacer herramientas, sino la habilidad de enseñar a hacerlas. Sí, eso Porque una también. cosa es hacerlo, tú puedes aprender a hacer una cosa, pero enseñar a otro, eso sí es más complicado. Como que y ahí se va dando puntos de cómo se está formando los Una principios de la sociedad. sociedad, ¿no? Los principios Exacto. de la educación, del compartir Sí. conocimientos. E inclusive también me impresionó cómo es que, o bueno, no sé si será cierto que así dominamos el fuego, pero cómo es que estos homínidos pues como que empiezan a comprender que podían controlar este animal, como dicen ellos, podían como que beneficiarse de eso, pero todo eso fue como que un proceso de transmitir ese Paulatino, sí. conocimiento paulatino, de comprenderlo, y más de un proceso social, ¿no? Que Uh es, -huh. nosotros somos una Yo sociedad. quiero traer dos colaciones, pues el primero el fuego, ¿no? Esa Claro, parte donde yo lo determiné o lo categoricé de la siguiente manera, ¿no? Que es la combinación por decirlo así, de roles o sentires que crean conocimiento. Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? O sea, todo empezó por ese ser curioso, ¿no? Que claro, miró el fuego, que era tuerto, y que decía, es tuerto porque es curioso. curioso. Entonces llegó a encontrar el fuego, entonces todo empezó por la curiosidad, ¿no? La curiosidad hizo que el sabio identificara esa nueva herramienta, nueva característica, y lo que hizo fue como combinar la curiosidad con el entendimiento y crear una nueva tipo de conocimiento como tal. Entonces, pues eso quería traer a colación. Y lo segundo que tú has comentado, ¿qué era lo que habías comentado? Ah, sí, lo de la sociedad, ¿no? Ya lo podemos ver después de la glaciación, ¿no? Cuando el neordental empieza a ver como ese tipo de sentimientos, como de ver la tristeza, como la confianza, como la unión entre seres, ¿no? Entonces cuando se pierde un ser, ya como que lo piensa, lo medita, y en el Homo sapiens se ve mucho más.
Entonces, pues es algo que quería traer a colación, que son como los sentimientos que empiezan a acontecer y la iniciación de un nuevo lenguaje, ¿no? Que también empieza como el lenguaje. Claro, sí, sí, genial. A mí también me gustó mucho todo ese proceso, el volver a comprender de cómo es que estoy formada o cómo es que yo pertenezco a esta especie, ¿no? Entonces sí, me encantó el video. Listo. No sé si Diego quiere dar un cierre ya para finalizar. No, también otra cosa que el vídeo también enfatiza un poco es al final, es la segregación social que se muestra con la muerte del jefe en la batalla del oso y como el jefe siguiente, el subjefe, no, el segundo jefe en este caso, se apropia de todo lo que tenía el primer jefe. Y si lo podemos ver de esa manera, ahí empieza muchos de los problemas de la humanidad en términos de los pecados capitales. Así es correcto. Sí, la codicia. O sea, son como los fundamentos, ¿no? O sea, Sí, eso se ve desde antes y a día de hoy se siguen viendo. Entonces, Y ya ves, miles de años después y seguimos siendo igual. Claro, y ahí te pone a pensar como que muchas cosas, ¿no? Como que el bien y el mal, la política, las injusticias, las corrupción, uy, un montón de cosas que probablemente pues podamos encontrar algunos indicios en todas esas evoluciones que hemos tenido. Al final todo se reduce a la supervivencia del más fuerte. sí, es Sí. eso. En esta época la fuerza es el dinero. Sí. Sí. Tiene que adaptarse. Entonces, pues bueno, la verdad, pues ya llevamos como un poco más de 10 minutos. Nos encantaría pues continuar debatiendo porque es un tema muy interesante, ¿no? Es muy llamativo. Sí, es muy llamativo. Y creo que quedó mucha información por afuera, ¿no? Por ejemplo, que Demasiado. por afuera, pero pues bueno, por cuestiones de tiempo, pues dejaremos hasta acá. De igual manera, pues vamos a complementar dentro de la clase. Entonces, pues, no sé si ustedes quieren decir algo más. No, pues, como dije ya, me encantó el vídeo, más bien ya tenemos que creo que terminarlo para poder cumplir con los requisitos, ¿no? Listo. Gracias. Tenga un buen día, profesor. Bueno, hasta luego, Fabio. Fabio, nos vemos. Chao, nos vemos. Hasta luego.